Muchísimas gracias por venir hoy. Y bueno, antes de empezar quiero avisar que la charla es un poco truculenta y la moral de la historia un poco triste, pero espero que puedan disfrutarla. El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo es uno de los cuadros más macabros que hay en la colección, junto con las pinturas negras de Goya, quien seguro vio este cuadro y se pudo inspirar en él. Y pese a lo macabro del tema, y quizás también por la fascinación que causan ese tipo de imágenes, es una de las obras más famosas que hay aquí. Cuando vas a ver la obra en la sala 52, está siempre rodeada de gente. Acabo de intentar acercarme y es bastante difícil verla de cerca. Se trata de una escena de caos y destrucción. Un paisaje expansivo pintado desde arriba, donde se ve a un ejército de muertos andantes que dejan todo desolado a su paso. El cielo está rojo y negro, iluminado por llamas que devoran las colinas al fondo y por el humo que oscurece el cielo azul que todavía se ve en la esquina superior derecha. La tierra está quemada, tiene un color pardo y seco, y solo salen tocones de árboles que algunos esqueletos cortan para reemplazarlos con ruedas de la muerte. Incluso el mar, donde hay algunos barcos y la gente parece haber intentado escapar, está lleno de naufragios y la gente se ahoga levantando los brazos y gritando sin que nadie pueda oírlos. Es un cuadro grande, de más o menos de más de 1,5 metros de ancho y un poco más de 1 metro de alto, pero pese a su tamaño está hecho para verse de cerca, para estudiar cada una de las escenas una a una. Y cuando lo vemos de cerca, de lejos, puede parecer que es una escena del juicio final, una similar a las que vemos en la sala de al lado que pinta el Bosco y que tienen una moral religiosa. Pero al acercarnos, tal y como nos pide la composición del cuadro, nos damos cuenta que el mensaje de la obra no está tan claro. En el centro, que se crea por 2 diagonales que cruzan el cuadro de una esquina a otra, hay una estructura que parece una mezcla extraña entre una torre y el Leviatán, de la que salen llamas y nubes. Son las puertas del infierno, de las que asoman un diablillo, un hombre cucaracha, salen llamas, hay un lagarto con alas, e incluso hay, a ver si consigo aquí, un espectro hecho con el humo, que es una maravilla ver de cerca. Os aconsejo que lo vayáis a mirar si os acercáis a ver la obra después. Pero si nos fijamos bien, las puertas del infierno están cerradas. Solamente hay una portezuela a través de la que se ve la luz de las llamas, pero el portón grande permanece cerrado. Y pese a ser el centro de la composición, los humanos que huyen y los esqueletos pasan de largo, no parece ser parte de la narrativa. El verdadero centro de nuestra atención es este jinete terrible que cabalga blandiendo una guadaña, el atributo del dios griego Cronos y el símbolo de la muerte. Monta un caballo rojizo que parece incluso que ha sido desollado y que en vez de pelaje solamente se ven sus huesos y la carne que atraviesan. Este galopa sin miramientos, aplastando los cuerpos que se acumulan a sus pies y dando alcance a todos los que intentan escapar. Les está empujando hacia la entrada de un ataúd abierto. Sobre el ataúd vemos a otro esqueleto que toca unos timbales haciendo grandes aspavientos y a otros 2 que, usando su peso de contrapeso, mantienen la puerta del ataúd abierta. A los lados del túnel hay formaciones de ejércitos, de esqueletos, que crean una barrera infranqueable y utilizan las tapas de ataúdes como escudos y evitan que nadie pueda escapar.
Del otro lado, los que han intentado huir son atrapados por las redes de la muerte. Y aquí vemos a gente de todas las razas y de todos los estatus, viendo que la muerte atrapa a todos. También hay un carro tirado por un caballo famélico, donde un esqueleto toca una zanfona, un instrumento que tiene un sonido parecido al violín y que parece dar la banda sonora a esta escena terrible. En el segundo plano sigue la destrucción y hay ejércitos de esqueletos que se abalanzan sobre una muchedumbre de campesinos que intenta luchar contra ellos usando las picas y palos que tienen a mano. Y es un intento bastante fútil, sabemos que no hay nada que puedan hacer para salvarse. Mirando en el primer plano vemos figuras más reconocibles. Vemos a un monarca vestido con un riquísimo manto rojo y con forro de armiño, que lleva una capa una armadura que debería haberlo protegido contra la muerte, que está rodeado de sus riquezas, tiene barriles llenos de monedas de oro y plata, pero ni su riqueza ni su poder, nada le ha servido frente a la muerte, quien le enseña un reloj de arena indicándole que su tiempo también se agota. Al lado suyo hay un cardenal. Otro esqueleto le ha quitado su sombrero de cardenal y lo lleva a modo de burla mientras que lo arrastra. La religión tampoco sirve, él también muere. Luego están los jóvenes en la esquina inferior derecha, que están un poco en negación. Una de las mujeres se tapa la cara intentando no ver esa calavera que le muestra un esqueleto. Otro desenvaina su espada intentando luchar contra los ya muertos esqueletos. Intentan huir, sin querer aceptar que ellos también van a morir. Incluso a un peregrino, que es buen cristiano, y vemos por las insignias de su sombrero que ha estado en San Antonio de Padua y en Santiago, es degollado sin piedad por otro esqueleto, quien le arrebata lo poco que tiene, esa bolsa llena de monedas que lleva al cuello. Vemos también 3 cortejos fúnebres de 3 personas que, pese al terror, estas 3 personas sí que merecen un enterramiento con dignidad. Una sube por la ladera de la colina, otro avanza entre los ejércitos de esqueletos y otro se esconde en la cripta. También hay otras escenas extrañas. Hay un círculo de esqueletos con togas que baila alrededor de una iglesia en una danza macabra. Hay una pareja que no se entera ni del nodo y que sigue cantando enamorados el uno del otro. Y luego, el colmo de los colmos, hay un esqueleto que mira con pena, triste, a un pájaro que ha muerto congelado sobre la laguna. Es un cuadro extrañísimo y podría pasarme toda la hora yendo imagen por imagen, tal y como pide la composición, pero creo que eso lo pueden hacer ustedes en sala. Y en vez de eso intentaré contarles algo interesante sobre él. Aunque me temo que pese a su fama, se sabe muy poco sobre lo que quiere decir esta obra. Todas las preguntas que nos hacemos los historiadores del arte frente a una obra quedan sin respuesta al mirar este cuadro. No sabemos cuándo se pinta exactamente, no sabemos por qué se pinta, no sabemos para quién se pinta y ni siquiera hay consenso acerca de lo que quiere decir esta escena. Solo sabemos una cosa con seguridad y es que la pintó Peter Bruegel el Viejo. Este artista tuvo muchísimo éxito en vida y fue muy famoso, pero no tenemos apenas información sobre él, puesto que o los archivos se han quemado o no se han encontrado ningún documento que nos dé información certera acerca de su vida y su trabajo como pintor. Como vemos de la información que he sacado de la Enciclopedia del Prado, no sabemos dónde ha nacido, no sabemos cuándo nació y, gracias a la tumba sí que sabemos cuándo murió. De otros documentos que han sobrevivido sabemos que en 1551 se inscribe como pintor en la Guilda de San Lucas de Amberes
Y para hacer esto, para inscribirse como pintor, hacía falta ya haber terminado su formación. Entonces, por lo tanto, él cuando llega a Amberes o se inscribe como pintor en la Guilda, ya había terminado su formación como pintor. Pero no sabemos ni dónde hace esto ni con quién. También sabemos, gracias a dibujos que están firmados y datados, que en 1552 viaja a Italia y que llega, viaja a Francia y a Italia y que llega hasta Nápoles y Sicilia, y que luego se queda durante 1553 en Roma. Luego, gracias a unos grabados firmados y datados, sabemos que en 1554 está de vuelta en Amberes trabajando con el grabador Jerónimo Koch. Y hasta este punto solamente conocemos grabados y dibujos suyos, todavía no ha empezado a pintar. Pero a partir de 1556 aparecen sus primeros cuadros. Y es que Bruegel, pese a que sus obras más famosas son los cuadros, es sobre todo dibujante y grabador. Sabemos que en 1563 se muda a Bruselas, a lo mejor para estar más cerca de la corte, con su mujer Maiken Koike, con quien tiene dos hijos, el pintor Peter Bruegel el joven y Jan Bruegel el viejo. Y finalmente, como ya he mencionado, sabemos gracias a su tumba en la iglesia de Notre-Dame de la Chapelle que muere en 1569. Y toda la demás información que tenemos sobre Bruegel, acerca de su formación, qué le gustaba pintar, quiénes fueron sus mecenas, viene de sus primeros biógrafos, quienes no fueron sus coetáneos, no le conocieron, pero que escribieron más cerca de él en el tiempo. Y el más famoso de estos, sin duda, es Karel van Mander, quien escribe en su libro de pintores, publicado en 1604, 35 años después de la muerte de Bruegel, la primera biografía y la más larga sobre el artista. Él es el que nos da información sobre su formación, nos cuenta dónde nace, luego nos provee algunos detalles acerca de sus obras, de cómo le gustaba pintar, quiénes fueron sus mecenas, algunas historias sobre su mujer, nos da información sobre sus hijos. Y, sobre todo, lo más útil es que nos da una indicación sobre cómo se percibía a Bruegel y qué opinión se tenía de él al principio del siglo XVII, cuando Karel van Mander está escribiendo este libro. Pero tenemos que tener en cuenta que Karel no cita de dónde viene su información, entonces no es verificable y que además no es del todo... Él tiene una agenda política al escribir esto, quiere ensalzar la magnificencia de los Países Bajos, entonces al escribir sus biografías de artistas pone más información sobre ciertas cosas, se inventa otras. Entonces, conclusión, Karel van Mander nos da mucha información, pero no nos podemos fiar al 100% de lo que nos cuenta. Y pese a esto, ha sido la gran influencia en todos los historiadores del arte que han querido estudiar la obra de Bruegel. Incluso nos dice Sabine Pienot, quien escribió un artículo fantástico en el catálogo de la exposición que se celebra para el 450 aniversario de la muerte de Bruegel, que es el autor que más influencia ha tenido y sigue teniendo sobre nuestra percepción del artista y sus obras. Y es que, como es el que más información nos da, pues los historiadores del arte han tendido a tomar como punto de partida sus textos para investigar el triunfo de la muerte y encontrar en ese texto indicios de dónde podría haber sacado información e inspiración Bruegel para pintar esta escena. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Cuando los amigos del Prado me invitan a hablar hoy sobre el triunfo de la muerte, bueno, este no es mi tema, no es mi especialidad, entonces tengo que aproximarme a él empezando desde cero. Y he pensado que quizás sería interesante que yo os invitase a que me siguieseis en ese trabajo que yo hago en el día a día como historiadora del arte al aproximarme a una obra nueva.
Entonces, como tal, lo primero que hago es revisar lo que se ha escrito sobre una obra. Y, como veremos, muchas de las ideas que se tienen sobre lo que quiere decir este cuadro salen de Van Mander. Entonces, lo primero que voy a hacer es una revisión de la literatura, de lo que se ha propuesto, qué significa la obra, y de los problemas que yo he encontrado en esas propuestas. Luego, miraré el triunfo de la muerte y lo pondré en su contexto histórico y lo analizaré en detalle. Y, por último, compartiré con vosotros algunas ideas que se me han ocurrido acerca de lo que puede significar este cuadro. Bien, ¿qué es lo primero que nos dice Van Mander sobre Bruegel? Van Mander abre la biografía de Bruegel diciendo que la naturaleza hizo una elección singularmente feliz el día que escogió, entre los campesinos de una aldea oscura de Brabanzona, al humorista Peter Bruegel, para hacer de él pintor de los campesinos. Nacido cerca de Breda, en el pueblo de Bruegel, cuyo nombre tomó. Entonces, desde el principio, Van Mander presenta a Bruegel como un pintor campechano de campo, era uno más de los sujetos a los que pintaba más a menudo. Pero ya sabemos que aquí hay un problema nada más empezar, y es que no hay ningún pueblo que se llame Bruegel cerca de Breda. Entonces, seguimos sin saber dónde nació. Luego, Van Mander continúa diciendo que Bruegel y su amigo, el mercante Frank Hertz, se complacían en ir a las fiestas y las bodas pueblerinas, disfrazados de campesinos. Y por esto intuimos que Bruegel solía ir a los pueblos, al campo brabanzón, al campo de Bélgica, para pintar a los campesinos, inspirarse de esas escenas y en sus cuadros luego retratar lo que él había visto en esas fiestas. Bruegel había caído en el olvido a lo largo del siglo XVII y del XVIII, pero cuando con la Revolución Belga de 1830, los historiadores del arte de los Países Bajos lo rescatan del olvido y lo toman como símbolo de lo que es un pintor belga. Sus escenas llenas de vida y de felicidad que demuestran al hombre simple de campo se vuelven el gran símbolo del país, en un tono un poco nacionalista, hasta tal punto que el producto por excelencia belga, la cerveza, pues hay una que tiene su nombre y está decorada con sus cuadros. Entonces, teniendo esto en cuenta, estos mismos historiadores interpretan el triunfo de la muerte como el lado oscuro de estas escenas llenas de vida. Comparando los dos cuadros de Bruegel que hay en el Museo del Prado, vemos cómo pues esta explicación tendría algún sentido. Las escenas llenas de vida, de gente que festeja y que bebe del vino de la fiesta de San Martín, se vuelven en agolpamientos llenos de terror en el triunfo de la muerte. Incluso pequeños detalles como el de la madre con un bebé en brazos y otro que extiende los brazos hacia ella son la cara más oscura pues, del triunfo de la muerte, de esa madre que ha caído con un perro que devora la cara de su bebé y otro infante que cuelga muerto de un ataúd. Puesto que Bruegel había podido ver a los campesinos en sus momentos tan felices, pero vivía entre ellos, es muy probable que también viese estas escenas terribles del día a día. Pero es que para esos historiadores del XIX, Bruegel no solamente era el pintor de campesinos, sino que también era un poco como el defensor del pueblo. Por ejemplo, el gran especialista de arte flamenco Friedlander entiende el triunfo de la muerte como una alegoría de la democracia, donde no hay ningún héroe y todos luchan juntos para intentar sobrevivir. Y siguiendo esta línea, el historiador Larry Sirber, quien escribe un importante catálogo sobre las pinturas de Bruegel, ve en el triunfo de la muerte una predicción de las guerras que van a llegar a los Países Bajos. Él interpreta esos ejércitos de esqueletos como una representación de los tercios españoles
Y a sabiendas que en época de Bruegel los Países Bajos pasaban una época terrible, llena de guerras, entre 1515 y 1533 hubo 6 guerras en los Países Bajos, pues Silver decide que esta imagen debe ser una representación de esas guerras que asolan a los Países Bajos. Y interpreta los esqueletos como una alegoría al gobierno Habsburgo y a la Iglesia católica que han traído la destrucción a su nación. Pero también hay un agujero en este argumento. Bueno, en realidad, perdón, vuelvo a una. Esta idea de Bruegel como hombre político está respaldada también por Van Mander, quien escribe que al morir Bruegel pidió a su mujer que quemase ciertos dibujos que eran demasiado cáusticos o irrisorios, ya sea porque los sentía o porque temía que ella se metiera en problemas por su culpa o tuviera que responder por ellos. Esto se ha asumido que quería decir que eran dibujos que acusaban a las autoridades y que podían meter a su mujer, a Maiken, en líos. Pero Van Mander no nos da ninguna información acerca de qué eran esos dibujos y viendo lo que pinta Bruegel podría ser perfectamente, no sé, algún detalle un poco demasiado subido de tono. Y además, el problema con esa interpretación de Bruegel como político es que entre los grandes mecenas de Bruegel y los grandes coleccionistas de sus cuadros estaban miembros de la aristocracia Habsburgo y de la Iglesia Católica de los Países Bajos. Él, para subsistir, tenía que vender sus cuadros y, de hecho, se autorretrata junto a un comerciante, demostrando que él no era un genio que vivía apartado de la sociedad, sino que era un hombre que trabajaba con el mercado. Y sabemos que uno de los primeros en coleccionar sus cuadros fue el regente de los Países Bajos, quien vemos retratado aquí, el cardenal Grambela. Y además Van Mander nos cuenta que muchos de los cuadros de Bruegel terminan en la colección del emperador. Entonces, yo dudo muy seriamente que estos hombres coleccionasen las obras que supuestamente los criticaban y criticaban sus actuaciones en los Países Bajos. Pero sobre todo esta interpretación del triunfo de la muerte como una representación de lo que ve Bruegel en los campesinos y una alegoría política tiene un gran problema. Y es que no explica el lado más fantástico de esta obra, que son las hordas de esqueletos soldado. Entonces, puesto que la procedencia de Bruegel no da una explicación acerca de lo que quiere decir este cuadro, los historiadores vuelven a Van Mander una vez más buscando indicios entre la formación de Bruegel como artista y de dónde saca su inspiración. Y, por supuesto, llegan al Bosco. Van Mander escribe que las obras de Jerónimo Bosco habían sido el objeto especial de sus estudios y, a su vez, hizo un montón de diabluras y temas cómicos. Como buen artista flamenco, pues Bruegel debía haber mirado al artista flamenco que ya en época de Bruegel y de Van Mander era el más famoso. Y verdaderamente no es difícil ver las similitudes entre los dos. De hecho, están colgados aquí en el museo, uno junto a otro, en salas contiguas. Vemos que los dos pintan escenas macabras y terribles. Hay detalles muy evocadores como la figura de la boca del infierno antropomorfizada, que además tiene un tono moralista muy típico del Bosco. Esa jarra de vino que cuelga hace alusión al castigo que recibirán aquellos que abusan del beber, que irán al infierno. Y Bruegel también toma otros detalles. Por ejemplo, sus infiernos no son solamente unos lugares llenos de llamas y ardientes, sino que también páramos congelados, y los dos lo representan con estas lagunas donde el hielo se rompe. También parece tomar inspiración del Bosco con la banda sonora,
que le da al triunfo de la muerte, la terrible zanfona. Y es que Bruegel seguro, no hay duda, de que conocía las obras del Bosco. Como he dicho, Bruegel trabajó sobre todo como grabador y trabajó para el grabador Hieronymus Koch, produciendo dibujos que luego convertía en grabados. Y uno de ellos es este pez grande que come a peces pequeños, que también aparece al borde de la laguna en El triunfo de la muerte. Y Hieronymus Koch también producía series de grabados basados en el Bosco, como esta que vemos aquí, que es un compendio de figuras fantásticas sacadas de diferentes cuadros del Bosco. Entonces, sobre todo lo que demuestran estos grabados que Koch está produciendo de un artista que ya ha muerto, es el hambre que había en el mercado y la fama de la que gozaba el Bosco en vida, sobre todo como pintor de lo macabro. Entonces, es muy probable que Jerónimo Koch aconsejase a Bruegel y le dijese: oye, si pintas como el Bosco y te inspiras en él, tus obras se van a vender mejor. Y entonces, de ahí que Bruegel, no solamente por admiración al Bosco, pero también como ese hombre de mercado que necesitaba vender sus cuadros, pues mira las obras del Bosco para inspirarse en él. Y sabemos que esto es algo que hacen muy a menudo los pintores de la época. Por ejemplo, en este ala de un retablo de Peter Koch van Elst, que también está cerca del triunfo de la muerte, el pintor se inspira en el Bosco para pintar la escena apocalíptica detrás de San Juan Evangelista. O sea, que vemos que Bruegel no era el único que coge al Bosco a la hora de pintar escenas macabras. Pero, aunque las comparaciones entre Bruegel y el Bosco nos dan información acerca de dónde puede haber sacado la imaginería, todavía nos quedan incógnitas acerca de la iconografía del triunfo de la muerte, porque los temas en los que ambos cuadros están basados son muy distintos. Las escenas apocalípticas del Bosco están basadas en una larga tradición de tratados moralistas basados en la doctrina cristiana, donde las escenas del infierno y de tortura son las representaciones de los castigos que reciben los pecadores por sus actuaciones en vida. Y por otro lado, como hemos visto, en el triunfo de la muerte no hay un infierno, todos son castigados por igual. A lo mejor hay algunas alusiones a él, ya que los que han pecado serán castigados, como por ejemplo el que ya he mencionado, la jarra de vino, o en la esquina inferior derecha que hay unas cartas desperdigadas por el suelo, y a lo mejor es una alusión a que no hay que abusar del juego. Hay pequeñas cosas así, pero también hay otras víctimas, como la madre con el hijo en brazos o el peregrino, que según la doctrina cristiana no deberían recibir un castigo semejante al que están recibiendo. Entonces, queda bien claro que pese a que Bruegel miró al Bosco para inspirarse en sus formas, no sacó la iconografía y el significado de este cuadro de él. Así llegamos a otra fuente a la que miran los historiadores del arte. Van Mander nos dice que Bruegel viaja a Italia y pone este suceso como parte de su formación, aunque nosotros sabemos que Bruegel viaja a Italia más tarde. Mientras que está ahí, Bruegel viaja hasta el estrecho de Messina y ahí ve a Reggio Calabria, la ciudad de Reggio Calabria, en llamas. Y probablemente se inspire en esta escena para pintar el fondo del triunfo de la muerte. Pero esto no es lo único que los historiadores piensan que Bruegel vio ahí. Puesto que viajó hasta el sur de Italia, los historiadores piensan que probablemente vio este increíble fresco del triunfo de la muerte que está ahora en la Galería Regional de Palermo, donde vemos que hay un esqueleto también a caballo que aplasta a gente de todas las clases sociales
mientras que galopa. Y es muy similar al esqueleto en el centro del Triunfo de la Muerte. La iconografía de este fresco está sacada del libro del Apocalipsis de San Juan Evangelista, que nos habla de los terribles jinetes del Apocalipsis, que traerán la destrucción a la tierra, que nos habla de cómo se abrirán las puertas del infierno para que Satán reine sobre ella, y que luego nos dice que a la séptima campanada llegará Dios y juzgará, llegará Cristo y juzgará a los buenos y a los malos, que los buenos irán a la Jerusalén celeste y los pecadores descenderán al infierno. En el extremo superior derecho del fresco vemos una fuente. Es la fuente de la vida, que simboliza la vida que da Dios. Simboliza que Dios quita la vida, dejando suelto a los jinetes del Apocalipsis, pero que también hay salvación, que nos la da también. Y esta es precisamente la diferencia más grande que hay con el Triunfo de la Muerte. En el Triunfo de la Muerte también se hace alusión a la fuente de la vida, pero está siendo vaciada. Aquí no hay esperanza de salvación. Una vez más, no hay buenos ni malos, hay solamente mortales. Y entonces, puesto que la Biblia no era la fuente de la que saca la iconografía Bruegel, se miran otros textos a los que podría haber mirado. Puesto que Bruegel está en Italia en ese momento, también porque el Triunfo de la Muerte aparece en todos los inventarios desde 1591 como el Triunfo de la Muerte, pues, y pensando que es un humanista y un erudito, porque Karel van Mander nos dice que sus cuadros tenían innumerables alegorías, los historiadores ven que quizás el Triunfo de la Muerte está basado en el Triunfo de la Muerte, el poema El Triunfo de la Muerte de Petrarca. En ese poema, que Petrarca escribió después de haber vivido la terrible epidemia de peste de 1338, donde perdió a amigos, a mecenas y sobre todo a su amada Laura, Petrarca escribe sobre la futilidad de perseguir el poder y la riqueza en la tierra, puesto que de nada sirven frente a la muerte. Y entonces, en detalles como el rey, el cardenal y sobre todo los amantes, historiadores han visto alusiones al poeta italiano y han querido ver a Bruegel como un hombre no campesino, sino como un hombre culto y erudito. Y esto situaría a Bruegel en el centro humanista de Amberes, que era la Oficina Plantiana, la imprenta fundada por este hombre, por Christophe Plantin, donde se reunían todos los humanistas de Amberes, que es donde Bruegel pasó la mayoría de su vida. Pero esta teoría también tiene un fallo. Como argumenta Manfred Selling, que también habló aquí en el Prado, algunos de los textos que Bruegel introduce en sus grabados en latín tienen faltas de ortografía, lo que hace poco probable que él entendiese el latín bien. Pero bueno, aunque las faltas de ortografía se los perdonamos a todos, lo que preocupa más a los historiadores a la hora de llamar a Bruegel un hombre culto es que en el riquísimo archivo de la Oficina Plantiana no hay ninguna carta escrita por él. Y esto es muy raro porque se conserva muy bien el archivo y ahí no hay nada. Entonces, basado a esto, Manfred Selling propone que quizás Bruegel no era parte de ese círculo, sino que más bien que no participaba en él como erudito y filósofo, sino que más bien como ilustrador de las ideas de esos eruditos. Que Bruegel, al tener una capacidad especial, ser tan inteligente a la hora de crear composiciones ricas, era muy capaz de poner esas ideas sobre papel. Y creo que esto es una idea que tiene bastante sentido porque muy a menudo los cuadros no eran obras que salían de la imaginación del pintor, sino que eran un trabajo de equipo. Y además sabemos que Bruegel conoció a este círculo gracias al ya mencionado Hieronymus Koch. Y bueno, aquí llego al final de mi revisión literaria sobre el Triunfo de la Muerte.
hemos visto que se ha interpretado como una visión del lado oscuro de la vida campesina de Bruselas, de Bélgica. Pero el problema es que esto no explica los esqueletos. Se ha argumentado que es una alegoría política, pero también parece poco probable porque los que coleccionaban las obras de Bruegel eran supuestamente contra los que protestaba. Se ha pensado que salía del Bosco, pero también la iconografía no tiene sentido, al igual que los frescos italianos. Y no parece ser que Bruegel fuese un humanista o erudito capaz de leer a Petrarca para crear esta escena, porque no existen cartas que respalden esto. Entonces seguimos igual, no sabemos qué quiere decir el triunfo de la muerte. Pero si nos alejamos de Van Mander, vemos que hay otro artista muy importante en épocas de Bruegel que Van Mander no menciona en relación a Bruegel, y es el alemán Hans Holbein el Joven. Como Bruegel, su principal medio de expresión artística fue el grabado, y de sus series la más famosa es quizá la impresionante Danza de la Muerte. Esta se produjo alrededor de 1526 y se publicó en Lyon, en Francia, en 1538 por Jovan Frelon, que publicó los grabados ilustrando un libro llamado La medicina para el alma. Un segundo, que tengo el título apuntado, que es un poco largo. Aquí. La medicina para el alma, el modo y la vida para consolar a los enfermos. Un sermón de San Cipriano sobre la mortalidad. Y estos, como vemos aquí, estos grabados son una serie de memento mori, de recuerdos de la ubicuidad de la muerte, y en los que Holbein representa a la muerte danzando alrededor de todo tipo de personajes. Y yo creo que estos verdaderamente aparecen en el triunfo de la muerte. Vemos los ejércitos de esqueletos, en ambos casos representados por hileras de calaveras. Vemos los esqueletos que tocan los timbales, que parece casi que se les van a salir los brazos. Están las trompetas. Está el monarca ante el que la muerte no se arrodilla y le trata sin ningún tipo de respeto. Están los enamorados que siguen como si nada. E incluso la terrible imagen del niño pequeño que es devorado y arrebotado de su madre por la muerte. E incluso, y esto se me ha ocurrido, no sé si quizás esos esqueletos que danzan son una alusión literal a la danza de la muerte de Holbein el Joven, pero esto es yo lanzando esta idea al viento. Además, creo que la manera en la que el cuadro está pintado respalda esta teoría. Durante la restauración que se hizo del cuadro en 2018, se vio con infrarrojos que el dibujo subyacente del cuadro apenas tenía cambios, que estaba pintado con mucha seguridad. Y la restauradora del cuadro, María Antonia López Asiaín, que también dio una ponencia que os recomiendo, está en YouTube y da muchísimos detalles y lo explica todo, pues constató que probablemente esa composición Bruegel la hubiese hecho en un cartón antes, donde hubiese planeado todo, y luego la hubiese pasado a la tabla antes de empezar a pintar. Y leyendo eso, a mí se me vino a la cabeza la imagen de Bruegel en su estudio, con los grabados de Holbein desperdigados delante suyo y él intentando crear un puzzle donde cupiesen todos, ordenándolos, tal. Y una vez que eso estaba hecho, los pasó con trazo seguro al panel. Y el resultado es un puzzle, una gran composición donde caben todas las maneras de vivir, de morir, pero que está hecho para ver de cerca, como se ven los grabados de Holbein. Este es un memento mori elevado a la enésima potencia, donde vemos todas las maneras de morir y donde queda claro que todos mueren. Pero la pregunta sigue, ¿por qué pinta Bruegel esto? Y aquí, leyendo sobre los grabados de Holbein, me cruzo con un artículo interesantísimo de Wilson,
sobre la relación entre Holbein y el filósofo y político inglés, que fue su contemporáneo, Tomás Moro. Los dos coincidieron en la corte de Enrique VIII de Inglaterra y tuvieron una relación muy cercana. De hecho, hace poco estuve en una exposición de Holbein donde estaban todos los dibujos que hace él de Tomás Moro y su familia, y eran una delicia. Son muy cercanos porque cuando Holbein llega a Inglaterra en 1526, se presenta ante Tomás Moro con la esperanza de que éste, con la influencia que tenía, pudiese presentarlo ante el rey, y se presenta ante él con una carta de presentación, la cual estaba escrita por Erasmus de Rotterdam, y con los últimos ejemplos de sus trabajos. Y estos, coincidentemente, eran los grabados del Triunfo de la Muerte. Así que Moro vio esos grabados. Años más tarde, en 1635, Moro fue acusado de alta traición y condenado a muerte. Es encerrado en la Torre de Londres durante 15 meses y en esos 15 meses escribe su último libro, El diálogo de consuelo contra la tribulación, en el que, a través de la visualización de la muerte, consigue hacer las paces con ella, preparándose para su ejecución y aludiendo constantemente a esos grabados de Holbein que habían visto. El texto está plagado de referencias a ellos. Habla de monarcas, habla de relojes de arena, habla de enamorados sobre cuyas cabezas planea la muerte. Y entonces, a través de esas visualizaciones literales a imágenes de la muerte, Moro consigue llegar en paz al día de su ejecución. Y hay una frase que a mí me llamó la atención. Al terminar su diálogo, Moro concluye diciendo: «Quien encuentra placer mirando estas imágenes, porque siente que, aunque son productos de la imaginación, representan al hombre verdadero y con notable habilidad, entonces será capaz de deleitar su alma con la verdad, del mismo modo que deleita sus ojos con las imágenes pintadas». Moro deja claro aquí que si uno contempla la muerte de verdad, si uno consigue hacer las paces con ella, morirá en paz. Y además se lleva que consigue disfrutar de esas imágenes tan macabras. Creo que Bruegel pudo haber conocido de alguna manera este texto a través de este hombre, de Abraham Ortelius, que era miembro de la Oficina Plantiana. Ortelius conocía la obra de Moro y ilustra la más famosa de sus obras con este mapa de Utopia. Pero sobre todo era muy amigo de Bruegel. Lo menciona en su catálogo de amigos, en su libro Amicorum, diciendo que Bruegel fue capaz de pintar lo que no se podía pintar. En su colección tuvo esta maravillosa grisácea de la Dormición de la Virgen. E incluso se ha argumentado que ayudó a Bruegel con el latín del texto de la calumnia de Luciano a la hora de componer este dibujo de la calumnia de Apeles. Y creo que esto es precisamente lo que sucede con el Triunfo de la Muerte. Habiendo leído a Moro, Ortelius o algún otro miembro de la Oficina Plantiana pudo alentar a Bruegel a crear una imagen donde se pudiesen contemplar a la muerte en todas sus formas, haciéndola realidad. El Triunfo de la Muerte es entonces un compendio de todas las maneras de morir, que Bruegel había visto y guardado en su imaginación. Son las que observó viviendo entre los campesinos, siendo testigo de las guerras que asolaban los Países Bajos, en los frescos de Palermo, en los cuadros del Bosco y en los grabados de Holbein. Es, como ya he dicho, un momento mori elevado a la enésima potencia, donde el observador es confrontado con la mortalidad del hombre, una verdad inescapable, y ve en el cuadro todas las posibles maneras de morir y que todo el mundo muere. Una vez asumida esta verdad,
el espectador es capaz de disfrutar del cuadro, que está pintado con enorme detalle, con todo lujo de información acerca de la vestimenta, de lo que se hacía en la época, y con colores muy vivos, llenos de vida. Además, Bruegel es el hombre perfecto para pintar este cuadro que, como dice Moro, tiene que representar al hombre verdadero con notable habilidad, porque Bruegel tiene una habilidad especial que se conocía ya desde, incluso él estando en vida, para pintar al hombre de verdad. Entonces también puede pintar la muerte de verdad. Creo que además Van Mander pudo entender el cuadro así, quizás, y esto también, os digo, son ideas mías. Van Mander es el primero a referirse al triunfo de la muerte, pero se refiere a él describiéndolo como uno donde Bruegel emplea todos los remedios contra la muerte. Creo que quizás se está refiriendo a eso, que al representar todas las muertes está remediando el terror que podemos sentir al imaginarnos cualquier muerte, invitándonos a hacer la paz con cualquiera de sus formas. Y además, y esto es una idea que no he terminado de componer en mi cabeza, pero creo que puede haber una relación entre la palabra remedios, en cómo llama Van Mander al cuadro, y el título donde se publican los grabados de Holbein, que, como os decía, era el modo de sanar a los enfermos. Entonces, este es el remedio a esos enfermos de los que habla San Cipriano en su discurso sobre la mortalidad. Y por último, me apetece pensar que hay otra persona que quizás consideró al triunfo de la muerte así. El cuadro aparece por primera vez en España en 1746, en el Palacio de la Granja, en la colección de la reina Isabel Farnesio. Amante del arte y erudita, quien había leído la Utopía de Moro, y a quien Palomino le dedica el primer tomo del Museo Pictórico y Escala Óptica, la reina Isabel fue una coleccionista nata y adquirió muchísimas de las grandes obras que están ahora en el museo. Entre estas estaba el triunfo de la muerte de Bruegel y el retrato que pintó Rubens a partir del retrato de Hans Holbein el Joven de Tomás Moro. Los dos cuadros colgaban en 1746 en la Granja, donde Isabel, quizás habiendo leído a Moro, los miraba. Me gustaría pensar que quizás Isabel, siguiendo los consejos del filósofo inglés, quiso observar la muerte en todas sus formas, para poder hacer las paces con ella y finalmente deleitarse en la imagen de su triunfo pintada por Bruegel. Muchas gracias.